Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos y reunirnos en el nombre del Señor para aprender su palabra. ¿Están listos? Ábranla, por favor, abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, vamos a continuar con la serie Aprendiendo de los Hechos. Y el día de hoy vamos a tocar el tema número 48 de esta serie, que yo le he puesto la necesidad de todo el consejo de Dios. Ese es el tema que vamos a ver en esta tarde, la necesidad de todo el consejo de Dios. Para eso vamos a leer Hechos capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 32. ¿Está listo? Sí, muy bien. ¿O me adelanté demasiado? Hechos 20, 25 al 32. Dice así: Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. La necesidad de todo el consejo de Dios. Bueno, pues hemos estado hablando acerca de cómo el apóstol Pablo, dentro de sus viajes misioneros, pues haciendo la obra de Dios, se enfrentó múltiples o diversas circunstancias. Hubo disturbios, hubo milagros. Pero en esta ocasión, Pablo se está despidiendo de la iglesia, específicamente de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y antes de despedirse, les habla precisamente acerca de la obra que él había hecho en ese lugar y cómo esa obra y cómo él había puesto el fundamento era necesario y suficiente para que ellos pudieran caminar o seguir caminando en su vida cristiana. Pero para eso era necesario también para los hermanos en Éfeso que dispusieran su corazón a la totalidad de la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros. ¿Cuántos quieren seguir caminando en Cristo? ¿Cuántos quieren tirar la toalla hoy? Bueno, si en su vida usted tiene el deseo de seguir caminando en el Señor, pero no de una manera religiosa, no de una manera en la que solamente, lo mencionaba Abraham hace un momento, venga los domingos y ya, o los miércoles, sino de una manera en la que el Señor cumpla sus planes y su propósito en usted. Bueno, usted tiene que aprender a disponer su corazón a la totalidad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, tiene o contiene la sabiduría divina. ¿Cuántos aquí son divinos? Ninguno, ¿verdad? Hablando de dioses, ¿verdad? No de la palabra coloquial que usamos para divinos. ¿Te ves divina? No, sino de dioses. Pues no somos dioses, somos seres sumamente limitados. Pero la palabra de Dios nos da a conocer la mente de Cristo. Nos da a conocer toda la sabiduría divina que necesitamos saber y conocer en nuestro día a día. Porque todos los días estamos enfrentando circunstancias
y todos los días nos hacemos responsables de tomar decisiones para edificar nuestras vidas en el Señor o para derribarlas. Y nosotros, si queremos hacer las cosas bien, no lo vamos a hacer mediante nuestra propia sabiduría, mediante nuestra humana sabiduría, sino a través de la sabiduría de Dios, de todo el consejo divino, el cual encontramos en su palabra. También encontramos a través de su palabra el poder para edificar nuestras vidas, para edificar nuestras familias, si la obedecemos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? Dice la Escritura que es viva y eficaz, y eso significa poderosa. Tiene vida y es poderosa para dar vida, para infundir vida. Pero esto es si lo obedecemos, y es con el fin de llevarnos a vivir conforme a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, como su creación y especialmente como sus hijos. ¿Cuántos tienen la seguridad de ser hijos de Dios? Ay, me asusté. Creo que se durmieron, o se distrajeron, no escucharon la pregunta. A ver, ¿cuántos tienen la seguridad de ser hijos de Dios? ¿Sí? Bueno, dice, yo no era, pero me arrepentí, ya soy. Ok. Bueno, si tú eres hijo de Dios, Dios está interesado en cumplir sus planes en tu vida. ¿Sí crees que Dios está interesado en tu vida? Si no estuviéramos acabados, hermanos. Si Dios no estuviera interesado en nosotros, ya no existiríamos. Pero la realidad es que Dios se interesa por nosotros, por eso nos ha dejado todo su consejo a través de su palabra. Ahora, es una realidad que hay muchas voces alrededor nuestro. Muchos hablando de la forma en la que debemos vivir. Vida solo hay una, disfrútala. Haz todo lo que quieras hacer, no te limites en nada, para que cuando vayas a morir no te arrepientas de no haber hecho todo lo que quisiste. Esa es una forma de pensar en la que el mundo quiere captar la atención de los hombres y bueno, y les da en sus meros moles, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere hacer todo lo que desea? ¿Quién no quiere deleitarse en la carne y hacer? Pues eso es algo humano. Algo que el pecado ha producido en el corazón del hombre, el querer satisfacer sus propios deseos. Y estas voces que giran alrededor nuestro nos dicen o quieren dictar la forma en la que debemos de vivir. Hay voces diciendo cuál es la forma correcta de gobierno. Ahora que acaban de pasar las elecciones, ¿cuántas personas te encontraste tú diciendo, no, es que debe de ser así, 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 así? Una buena forma de gobierno es esta. Unos hablan del capitalismo, otros del socialismo, del comunismo, y todos traen su propia opinión en cuanto a cómo debe de ser la forma de gobierno en medio de los hombres. Y eso gira alrededor nuestro e implanta ideas. Marca planes, propósitos para cada uno de nosotros. Recuerdo que conocí a una señora que de repente estaba sumamente abrumada por la forma cuando iba a quedar como presidente López Obrador, nuestro actual presidente. Y me pidió, dice, voy a vender todo y me voy a ir a vivir a Estados Unidos porque aquí se va a acabar todo. Y estaba tan abrumada por eso que lo que quería hacer es dejar el país. Nosotros no, ¿verdad? ¿Quién quiere dejar el país? Pues no, realmente no nos preocupa quién gobierne, porque el que gobierna a nosotros, ¿quién es? Cristo Jesús. Pero hay que asegurarnos que verdaderamente sea Cristo, a través de todo su consejo, el que esté gobernando nuestras vidas. Si no, si vas a estar abrumado, si no vas a estar todo turbado, con incertidumbres, miedos. Pero si reconocemos y vivimos haciendo del Señor nuestro Rey, nuestro gobernador, bueno, ya es otra cosa, cambia todo lo que podemos hacer o lo que no podamos hacer, sabemos que está en las manos de nuestro Dios y eso nos da descanso, nos da abundancia de paz, sin importar quién gane, porque sabemos que aún en eso el Señor tiene perfecto control. Hay personas diciéndonos cómo debemos de criar a nuestros hijos.
No, al niño no le pegues ni con el pétalo de una rosa, si no vas al bote. Y quieren enseñarnos cómo debemos educar a nuestros hijos. Y escuchamos una multitud de voces alrededor nuestro que produce miedo. Al rato tu hijo crece rebelde y ya no sabes si hiciste bien o mal. Ya lo que dices es que a lo mejor no debía haberlo disciplinado. O es que a lo mejor sí debí de haberlo disciplinado. Es que a lo mejor se me pasó la mano, no era con chicote, sino con vara. Y ya estás todo turbado porque no sabes lo que hiciste, o si hiciste bien o hiciste mal. De tantas voces que estás escuchando alrededor. Ya leíste libros de cómo llevar un buen matrimonio, cómo sobrevivir la guerra matrimonial. Y todas estas voces quieren enseñarnos la forma en la que debemos de conducirnos, cómo encontrarle significado y valor a la vida. En cuanto al tema de la divinidad, hablando en el ámbito religioso, el tema de la divinidad, existen aproximadamente 4.200 religiones en el mundo. 4.200 religiones hablando acerca del significado de la vida, del valor de la vida, de por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y hacia dónde vamos una vez que muramos. 4.200 religiones en el mundo. Ahora, de estas 4.200, o dentro de estas 4.200 está el cristianismo, que tiene el mayor porcentaje entre ellas de seguidores. Ahora, dentro del cristianismo se dice que hay entre denominaciones y ramas de las mismas denominaciones, porque cada denominación tiene muchísimas ramas. Se dice que hay aproximadamente entre 25,000 y 30,000 distintos tipos de pensamiento dentro tan solo del cristianismo. Aunque la mayoría están unidas por las doctrinas fundamentales acerca del nacimiento virginal de Cristo, su divinidad, la salvación por la fe, sí difieren entre los temas secundarios, aquellos temas que hablan de la vida común, de qué es lo que debemos hacer en nuestro día a día. Es como un mercado donde hay una multitud de puestos. ¿Cuántos han ido a un tianguis o a un mercado? Si no ha ido, qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué hace en su vida diaria? Haga algo. Pero es como ir a un mercado en donde hay una multitud de puestos de comida o de fruto, de verdura, y tú te acercas con la que más te gusta, te cae bien, o la que tú crees que es la mejor o te agrada. Del mismo modo, parecería que hay una multitud de pensamientos y enseñanzas doctrinales como para escoger la que más te agrade, la que sea al gusto del cliente, la que te diga que el cliente siempre tiene la razón, y en donde tú ves el cristianismo como un cliente. Así se ve el mundo el día de hoy en relación al entorno cristiano. Ahora, el problema con todo esto, hermanos, es que Dios se queda hablando solo. Estamos escuchando tantas voces alrededor nuestro que la voz de Dios ha dejado de tener sentido en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y está Dios hablando solo. Todo su consejo lo están recibiendo unos pocos. Y todos los demás están escuchando toda la multitud de voces, de pensamientos, de filosofías que están tratando de enseñarles cómo deben de vivir. Ya no hay quien busque lo que Dios tiene que decir, sino que cada uno interpreta a su modo lo que es, a su parecer, la voluntad de Dios. Comenzando por los que venimos a las iglesias. Es que Dios está en todos lados. Ese es el primer argumento que te saca de la voluntad de Dios. Porque el que Dios sea, fíjate, el que Dios sea omnipresente, es decir, que esté en todo lugar, no es un pretexto para no venir a la iglesia. ¿Sí sabías? O sea, Dios no puso en su palabra la revelación de su omnipresencia
por si algún día ya no quieres venir a la iglesia y sepas que lo puedes buscar en cualquier lugar. ¿Sí sabes que ese no es el propósito de conocer la omnipresencia de Dios, sino saber que Él te observa en todo lugar? Saber que Él tiene conocimiento de todos los rincones de la tierra y que no hay nada oculto delante de sus ojos. Y que donde quiera que tú estés, ahí está Dios. Pero muchos lo usan como pretexto y salen de la voluntad de Dios. Se envuelven en la gritería del mercado de la religiosidad. Y pásele, acá tenemos el 3x2 y acá tenemos... Y todo dice, ay, allá está mejor. No, mira, como que allá está mejor la palabra y allá está. Y estás totalmente confundido en cuanto a cómo debe de ser tu vida. Y todo el consejo de Dios establecido o determinado en su palabra se queda solo. Porque se han convencido a sí mismos de sus propios argumentos y terminan por justificar sus acciones, sus formas de pensamiento, aunque no encuentren en esa forma de vida y de pensamiento respuesta real o verdadera en cuanto a cómo deben de vivir. Pero se mantienen en eso. Pablo dijo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Ahora déjame hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. En tu vida diaria, ¿cuántos tienen una vida diaria? A ver, levanten su mano. Lo hago para que despierte, porque luego está así. ¿Sí tiene una vida diaria? Si no, venga, yo le vendo una. En tu vida diaria, ¿qué tanto te apegas al consejo de Dios? En todo lo que tú estás haciendo de manera constante, continua, ¿qué tan apegado están tu corazón y tus pensamientos, tus acciones al consejo de Dios? Porque solo existen dos tipos de personas: las que siguen con sinceridad el consejo de Dios y las que siguen sus propios pensamientos, fingiendo que siguen el consejo de Dios. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿De qué tipo de personas somos nosotros? Ahora, el tipo de persona que somos va a ser manifestado en la forma de vida que llevamos. La palabra consejo en el versículo 27, en donde Pablo les dice a los hermanos acerca de todo el consejo de Dios, es una palabra que se puede traducir por plan, propósito, plan o propósito. Lo que Pablo está expresando es lo siguiente: no dudé en enseñarles todo lo que Dios desea que ustedes sepan. Eso es lo que estaba expresando Pablo. No he rehuido enseñarles todo lo que Dios desea que ustedes sepan. No lo que tú deseas saber de Dios, sino lo que Dios quiere que tú sepas. A eso se refiere todo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que sepamos? Bueno, sus planes y propósitos para cada uno de nosotros. Dios quiere, mi hermano y mi hermana, que tú sepas los planes y propósitos que Él tiene para ti. Por eso nos ha dejado todo su consejo. Por eso nos ha dejado su palabra. Dios quiere que le conozcamos y que a través de poner nuestra fe en Él podamos tener vida eterna a su lado. Eso es lo que Él quiere. Ahora, pregunta: ¿lo que Dios desea que tú conozcas de Él está en perfecta armonía con lo que tú deseas conocer de Él? Bueno, es una pregunta que debemos hacernos día a día. Cuando tú vives apegado al todo el consejo de Dios, estás diciendo que tú estás viviendo deseando todo aquel conocimiento que Dios quiere darte en relación a sus planes y propósitos. Todos. Ahora pregunta, hermanos, ¿en dónde podemos encontrar el consejo de Dios? ¿Dónde podemos encontrar sus planes y sus propósitos? En la Biblia.
En la palabra de Dios. Ahora, la respuesta parece simple y obvia, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar el consejo de Dios? Pues ustedes están instruidos, hermanos, y ustedes, su respuesta obviamente va a ser en la Biblia, en la palabra de Dios. No van a decir en los libros de García Márquez o de Paulo Coelho, no. Ustedes obviamente saben que la palabra de Dios contiene todo el consejo de Dios. Y parecería obvia la respuesta, pero muchos no creen verdaderamente esto. O aún le dan más valor a lo que otros dicen que a Dios mismo. Aun cuando saben que el consejo de Dios, la totalidad del consejo de Dios viene en su palabra, pero aún así le dan más valor a otros. Se va a acabar el mundo en el 2000. Y los que conocían la palabra de Dios en aquel tiempo, todos temerosos. En el 2012, porque los aztecas dejaron un calendario en donde pues predecían catástrofe y un meteorito iba a chocar y se iban a extinguir los dinosaurios. Los dinosaurios se extinguieron, me refiero a los hombres que parecen dinosaurios. Y ya estaban todos turbados, pero confesaban que la palabra de Dios era la verdad absoluta de Dios. Todo el consejo lo tenían ahí. Los planes, los propósitos de Dios. Bueno, es que muchas veces no lo creen verdaderamente, aunque lo saben, aunque lo confiesan. Y le dan más valor a lo que otros dicen. Si no, entonces, ¿por qué no seguimos el consejo de la palabra? Si creemos que todo el consejo de Dios lo encontramos en la Biblia, entonces ¿por qué no seguimos lo que dice en la Biblia? ¿No será que acaso no lo estemos creyendo como deberíamos de creerlo? Entonces, ¿por qué tardamos tanto en aceptar que lo mejor que podemos hacer es apegarnos a los planes de Dios? ¿Por qué tardamos tanto en darle una respuesta a este consejo? A ese plan y propósito de Dios trazado en su palabra para cada uno de nosotros. Fíjate, ¿tú sabes que Dios ya planificó tu vida? ¿Sabes lo que es planificar? Es trazar perfectamente aquellas acciones que llevan a un fin. Eso es planear. Cuando una persona planea un negocio, está planeando todas las acciones que tiene que realizar para poder llevar a cabo ese negocio. Bueno, en tu vida, mi hermano, y en mi vida, Dios ya planificó cómo es la forma en la cual debemos nosotros llevar a acción, o la forma en la que debemos nosotros de conducirnos para alcanzar el fin que Él mismo estableció para cada uno de nosotros. Él ya planificó nuestra vida. ¿Qué nos toca a nosotros? Apegarnos al plan. Tú y yo tenemos que apegarnos al plan que Dios estableció a través de su palabra, y no tardarnos en darle respuesta a todo lo que Dios ha dicho. Porque a veces nos tardamos demasiado. Pide perdón y te tardas 10 años en pedir perdón. Pero ¿no creías que la palabra era todo el consejo de Dios? Pues sí, pero no es tan fácil. Bueno, no es tan fácil porque tú quieres hacer lo que tú quieres. O no es tan fácil porque tú estás escuchando demasiadas voces y has dejado a Dios hablando solo. Es como cuando estamos aquí compartiendo la palabra y tú estás dormido o dormida. Estás dejando a Dios hablando solo. Porque Dios te está mostrando sus planes y propósitos. Te está diciendo cómo está trazando tu vida para que alcances ese fin que Él tiene para ti. Pero tú estás escuchando la voz de tu conciencia, en lo más íntimo de tu ser. ¿Sabes cómo se escucha la voz de la conciencia en la iglesia? Así, mira. Así se escucha. No, mi hermano. Si creemos que verdaderamente en la palabra encontramos todo el consejo de Dios, tenemos que seguirla. No tenemos que tardarnos en darle respuesta a lo que el Señor ha planeado para nosotros en su palabra. Ahora, están los que desechan la palabra de Dios. La cambian por deseos personales. ¿Tú conoces personas así? Que desechan la palabra de Dios y la cambian por deseos personales.
sea sea en su trabajo, sea en el matrimonio, sea en la crianza de los hijos, sea en las amistades, sea en el noviazgo, sea en cualquier área de tu vida. ¿Cómo les va a este tipo de personas? ¿Les va bien? ¿Les va bien o no? Mira, mi hermano, si le va bien a alguien que deseche el consejo de la palabra de Dios, me convierto en ateo. Porque entonces todo esto sería una mentira. Y hasta el día de hoy, y a través de la vida de los que nos anteceden, y a través de la historia nos hemos dado cuenta que sin Dios es imposible vivir adecuadamente. Sin Dios es imposible tener valor y propósito en la vida, significado. Y son sumamente miserables, desdichados e infelices aquellos que desechan la palabra, todo el consejo de Dios, y las cambian por deseos personales. Eso es una de las mayores necedades del hombre, sacar a Dios de sus vidas. Es como si tu hijo de 2 años te dijera que ya no quiere saber nada de ti como papá y que ahora se va a valer por sí mismo. ¿Cómo le va a ir a ese pobre pequeño? Mira, el miércoles salimos de aquí de la reunión y en las escaleras allá afuera había un cachorrito. Los que vinieron el miércoles a lo mejor lo vieron, o no sé si alguno de entre ustedes lo dejó, pero era un cachorrito así pequeño, era bebé. Y estábamos bien angustiados todos, por poquito y se la achacamos al Abraham, pero como que fue a Dios y Dios le dijo no. Pero así chiquito, y estábamos angustiados por qué pasaría con él. Echamos suertes y nunca quedamos de acuerdo, pero al final llegó una señora y se la llevó y descansamos. Porque estábamos seguros que si ese cachorrito quedaba solo, no pasaba la noche, lo iban a atropellar o iba a llegar otro perro y lo iba a despedazar. Bueno, esa es la necedad del hombre cuando desecha todo el consejo de Dios y lo cambia por sus deseos personales, por sus opiniones. Cuando los cambia por su propio razonamiento, le va a ir mal, obviamente. Pero siempre creemos que somos el eslabón perdido, ¿verdad? La última Coca-Cola en el desierto. Y que a nosotros no nos va a pasar lo que le pasó a todos los demás, que vivieron de la misma forma que ellos, pero no sé por qué ellos sí tienen algo distinto. Es absurdo, hermanos. Es una de las mayores necedades del hombre desechar el consejo y la dirección de Dios en su vida para hacer las cosas como Él quiere y vivir según lo que cree que está bien. Es algo absurdo, hermanos. Dile al que tienes a un lado, no lo hagas. Necesitamos, hermanos, todo el consejo de Dios. Mira, abre tu Biblia en Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 19:3. Lo van a proyectar ahí en la pantalla para que puedan leer cómo dice esta versión con relación a esto. ¿Ya lo tienen? Proverbios 19:3. Dice así: hay gente insensata que arruina su vida ella misma. ¿Sí conocen alguno así? Una multitud, hermanos. Aún dentro de las iglesias, porque el estar asistiendo a la iglesia no significa que estés siguiendo el consejo de Dios. No significa que estés siguiendo los planes de Dios. Y es todavía más lamentable cuando los mismos que están dentro de las iglesias se vuelven insensatos y arruinan su propia vida teniéndolo todo. Hay personas que tú dices, pero lo tenía todo, ¿por qué lo echó a perder? Bueno, por insensato. Y aún más los que sobrepasan esta insensatez, después dice, le echan la culpa al Señor. Es que tú. Y comienzan a desechar el consejo de Dios porque piensan que fue ineficaz,
porque piensan que el consejo de Dios no les sirvió a ellos y que la palabra de Dios no les funciona a todos. Pero como lo dije en un principio, mi hermano, Dios verdaderamente está interesado en todos y cada uno de nosotros. Y la palabra, los planes de Dios, sus propósitos, aplican perfectamente a través de su palabra para todos los hombres sobre esta tierra. Hombres y mujeres que han habitado sobre la faz de la tierra. Todos. Pero lo insensato arruina su vida y después le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque desechó el consejo. Nosotros, hermanos, no podemos alejarnos de los planes y propósitos de Dios y pensar que nos va a ir bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Los que no, no se quejen. Los que no levantaron la mano. A ver, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Bueno, no deseches el consejo de Dios. No te salgas de sus planes. De lo que Dios ya planeó para tu vida, no te salgas. Porque siempre está aquel joven inexperto o aquella jovencita que encuentra al muchacho perfecto que nomás le hace falta ser cristiano. Por Dios santo, o sea, te estás saliendo de sus planes, no te va a ir bien. O está el matrimonio que le da mayor preferencia a sus papás, como si la Biblia dijera que con sus papás serán una sola carne. Por eso descuidará la mujer al varón, se unirá a sus padres y serán uno para ir en contra de su marido. ¿Así dice? Pues no, es absurdo seguir ese tipo de pensamiento y de conducta que sale fuera de los planes de Dios. Porque nos va a ir mal. Ahora, ir mal no significa escasez económica y enfermedad, Para que muchos dicen, ay, está yendo mal, está todo enfermo, ¿por qué? Se salió de los planes de Dios. No, pero si todo enfermo tiene gozo y paz, le va bien. Y es un instrumento en las manos de Dios. Si con todo y su escasez económica tiene gozo y paz, entonces le está yendo bien, no le está yendo mal. Porque el irle mal no se refiere a no sufrir, sino a que nosotros mismos vamos echando a perder las cosas. Matrimonios destruidos, amargura, odio, resentimiento en el corazón, insatisfacción, miedos. Eso es irle mal a una persona. ¿Tienes miedo? Te está yendo mal en tu relación con Dios. Tarde o temprano, mis hermanos, las consecuencias de no seguir el consejo de Dios, el consejo de su palabra, nos van a alcanzar y nos van a destruir. Tarde o temprano, sin importar cuánto tiempo pase, alguien que deseche el consejo de la palabra y que no vive caminando o actuando en los planes y propósitos que Dios estableció para nosotros, tarde o temprano le va a ir mal. Tarde o temprano las consecuencias lo van a alcanzar y lo van a destruir. Porque la palabra de Dios no miente. Por ejemplo, tenemos el pueblo de Israel en todas las multitudes de sus rebeliones. Tú puedes leer todo el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de la necedad, la insensatez del pueblo de desechar el consejo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, a todos los que Dios envió como profetas, los mataron. Hasta el último de los profetas, que fue Juan el Bautista. Todos fueron asesinados porque no quisieron escuchar el consejo de la palabra. En Deuteronomio 28, abre tu Biblia ahí, 28:15, el Señor les advirtió lo que pasaría si desechaban su consejo. Deuteronomio, ahí en el capítulo 28, vienen las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Pero en el versículo 15, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A partir del versículo 15 en adelante, dedica una multitud de palabras
como advertencia de lo que sucedería si el pueblo de Israel se apartaba de los planes y propósitos de Dios. Le doy lectura de Deuteronomio 28:15 en la Nueva Traducción Viviente. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Fíjense, el hombre es tan necio, hermanos, que después le echa la culpa a Dios, como dice el proverbio, de todas sus desgracias. Dios los sacó de la esclavitud, de una esclavitud de 400 años bajo los egipcios. Los llevó por el desierto, les sacó agua de una roca, los alimentó con comida del cielo, los ayudó en muchas maneras, los bendijo en muchas maneras y les advirtió que una vez que entraran a la tierra prometida, la tierra que Dios les había de dar, si se apartaban, lo lamentarían y les iba a ir mal. Les fue mal, ¿y a quién cree que le echaron la culpa? A Dios. A Dios. Cuando el Señor ya les había advertido. Y es lo mismo que pasa el día de hoy. El Señor nos deja todo su consejo a través de su palabra. El mundo echa a perder su vida, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Cuando jamás se apegaron al consejo de la palabra, al plan y el propósito de Dios. Bríncate al versículo 45. Deuteronomio 28:45 en adelante. Vamos a leer hasta el 53. Lo voy a leer rápidamente y quiero que tú pongas mucha atención, ¿de acuerdo? Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas esas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes como destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Desde un extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no conoces, que tú no comprendes. Un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Sus ejércitos te devorarán tus animales y tus cultivos, y tú quedarás destruido. No dejarán ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite de oliva, ni terneros, ni corderos, y te morirás de hambre. Atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio. Esos muros en los que confiabas para protegerte, atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Versículo 53. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables, escucha bien, que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor tu Dios te dio. Fíjense, esto lo escribió Moisés aproximadamente en el año 1410 antes de Cristo. 1410 antes de Cristo. Pero en el año 724, es decir, casi 700 años después, el rey de Asiria sitió Israel, Samaria, que era la capital de Israel en aquel tiempo, y durante 3 años estuvo asediando la ciudad hasta debilitarla a tal grado de poder conquistarla. Y durante ese sitio se cumplió todo lo que el Señor les había dicho en esta profecía, en esta advertencia. 700 años después, hermanos. Durante este sitio
provocado a causa de la rebeldía del pueblo al consejo de Dios, se cumplieron las palabras que Moisés dijo acerca de las maldiciones de la desobediencia. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 29, vamos a leer, igual en la Nueva Traducción Viviente lo leo. Sin embargo, dice, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Se había dividido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. El reino del sur era Judá y el reino del norte, bueno, se conocía como Israel. En esa división, la capital del reino del sur terminó siendo Jerusalén y la capital del reino del norte fue Samaria, una ciudad fundada por Omri, que fue el padre de Acab, uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Y llegó el rey de Aram, y sitió precisamente la capital del pueblo de Israel, del reino del norte. Versículo 25 dice, como consecuencia de ese sitio, hubo mucha hambre en la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es que rodearon la ciudad de manera que ya no podían comerciar. Nadie podía salir ni entrar de la ciudad. Porque al momento de que abrían las puertas, inmediatamente los asirios llegaban y destruían todo. Duraron 3 años. 3 años asediando la ciudad hasta que se acabó la comida y se acabó toda provisión y estuvieron debilitados. Hubo mucha hambre en la ciudad, dice, estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía en casi 80 piezas de plata. La ley de la oferta y la demanda, ¿no? Muy poca oferta y mucha demanda. Y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendían por 5 piezas de plata. Versículo 26. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor, ayúdeme. Y le dijo, el rey le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte, le dijo el rey. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella contestó, esta mujer, o sea, estaba con una amiga o comadre, no sé. Esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. ¿Cuántas cotorrean de esa manera? Pues es absurdo, pero eran las consecuencias de su desobediencia por haber desechado el consejo de Dios. Comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces dice, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo había escondido. ¿Tú crees, rey? Lo escondió la canija. O sea, como si fuera algo normal, pues no se había normalizado. Y esa es la razón de haber dejado todo el consejo de Dios. Cuando desechas la palabra, mi hermano, mi hermana, se normaliza el pecado en la vida del hombre. Y es tan insensible aquel corazón y tan sutil el pecado que se dan cuenta cuando están completamente destruidos. Porque no importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios se cumple, mi hermano. Las advertencias se cumplen. No podemos de ninguna manera desechar los planes y los propósitos de Dios. Porque el consejo de Dios, porque sus planes y sus propósitos para con nosotros son para vida. Pero cuando neciamente nos apartamos o ignoramos el consejo de Dios, lo único que podemos esperar es tristeza y destrucción. Tristeza y destrucción. Y eso es absoluto, mi hermano. Jamás a ninguna persona le va a ir bien si desecha el consejo de Dios.
Fíjense lo que dice Proverbios 1:24. Lo leo en la Biblia en lenguaje sencillo. Proverbios 1:24-33 dice: yo los llamo, pero ustedes no me responden. ¿Cómo nos llama el Señor? Pues a través de su palabra, principalmente. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Yo te digo, no te duermas, pero no me escuchas. Yo te digo, asiste a la iglesia, pero traes flojera. Yo te digo, perdona, pero prefieres refugiarte en tu dolor que en mi sacrificio. Yo te llamo, dice, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Díganme si no es lo que está pasando en el mundo. Dios está haciendo señas, mis hermanos, gritándole al mundo que se vuelva a Él, mas sin en cambio el mundo no le hace caso. Y tampoco algunos cristianos no le hacen caso. Rechazan todos mis consejos, dice versículo 25. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento y les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé, me buscarán y no me encontrarán. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios. No siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. ¿De cuál prefiere ser? ¿Se fija cómo el Señor nos da demasiadas advertencias en relación a desechar su consejo o apartarnos de su voluntad? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que caigamos en eso. No quiere que caigamos en desobediencia, que caigamos en desechar la palabra de Dios o en incredulidad. Y tan solo basta algo simple: si me haces caso vas a vivir y tener paz. No vas a tener miedo del mal. Parecería dura esta palabra, mi hermano, pero es la verdad. Es la verdad de la palabra de Dios y es parte de su consejo. Es parte de su plan y de su propósito. Porque nos advierte para no llegar a ese tipo de conductas. El hombre necesita apegarse al plan de Dios, hermanos. Dile al que tienes a un lado: apégate al plan de Dios. Y si Dios no quiere que seas rico, pues no vas a ser rico. O prefieres ser rico, pero a tus propias expensas. Está bien, vas a tener mucho billete, pero todo destruido. Sin familia, sin amor. Sí, vas a comer carne y no frijoles, pero ¿de qué te sirve comer carne si no tienes dientes? De nada, ¿verdad? Apegarnos al plan de Dios es lo mejor que podemos hacer. Fíjense, Pablo les exhortó a los hermanos en Éfeso precisamente para que continuaran haciendo las cosas conforme al plan de Dios, sin importar lo que ellos pudieran enfrentar. Apégate al plan de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder edificar nuestras vidas correctamente, de poder tener un significado y un valor real en nuestra forma de vivir. Él les dijo ahí en Hechos 20, 31 y 32, estén pues alerta y recuerden que durante 3 años, noche y día, no he dejado de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora yo les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificar sus vidas y darles herencia con todos los santos. Y eso es lo que pasa, mi hermano. Fíjese, a veces ignoramos el amor de Dios, a veces ignoramos el interés que Dios tiene para con nosotros y rechazamos sus lágrimas
y no nos importan. Pero el Señor, mis hermanos, por mucho tiempo nos habla día y noche precisamente para amonestarnos y decirnos que nos apeguemos a su palabra, que nos apeguemos a sus planes, a sus propósitos, a todo su consejo. Porque su consejo es capaz de edificar nuestras vidas. Dios cumple sus planes y promesas en nosotros si nosotros obedecemos. De otra manera no puede, no lo va a hacer. Dios no va a actuar en nadie que no quiera que actúe en él o en ella. Si tú deseas sus planes y sus propósitos, Dios va a actuar en tu vida. Pero tu responsabilidad es recibir todo su consejo. No es por decretarlo. Muchos, pues qué fácil, ¿verdad? No le obedezco a Dios, pero decreto algo. Es absurdo. Yo decreto que mi matrimonio va a estar bien. Pero si no te portas bien, ¿cómo va a estar bien tu matrimonio? Es absurdo. Yo decreto que voy a pasar con 100 en la escuela, pero pues no estudias. ¿De qué te sirve decretarlo? Aunque hagas un muñequito vudú de alguien o practiques la magia negra, si no obedeces a Dios, Dios no va a cumplir sus planes y promesas en tu vida. No es por decretarlo, no es por mentalizarlo. Incluso no es por tener fe. Porque muchos tienen fe, es que yo tengo fe que me va a sanar, No, es que no es por la fe que Dios cumple sus promesas. Es por la obediencia. La fe produce obediencia y la obediencia trae la respuesta de Dios a nuestras vidas. Muchos tienen más fe en las promesas que en Dios. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero se cumplen si obedeces. Sus planes se cumplen si obedeces, si te apegas a su consejo. No simplemente porque lo mentalizas. Ahí mismo en Deuteronomio 28, en el versículo 1, dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Versículo 2, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y tú puedes leer en tu casa las bendiciones. Si lo obedeces, si miras atentamente en su consejo, si te apegas a sus planes, porque sus planes y propósitos son para bendecirnos, son para que nos vaya bien en la vida. Una vida que Él mismo te provee y una vida que Él mismo sustenta. Es absurdo querer que nos vaya bien sin apegarnos al plan de Dios, hermanos. Tarde o temprano vamos a comer del fruto de nuestro propio camino. Tarde o temprano. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces ese varón será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Tú crees que tu vida va a prosperar dejando a Dios en último lugar? ¿Tú crees que tu vida va a prosperar dejando a Dios hablando solo? Pues obviamente no. Pero más sin en cambio traemos la idea de que esas cosas van a suceder. Y puede prosperar materialmente, pero dice la Escritura: no sabes que eres un miserable, pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. La verdadera riqueza viene de Dios. La verdadera prosperidad viene de Dios, y dice la Escritura que no añade tristeza. ¿Conoces personas ricas pero tristes? Personas ricas pero que se tienen que drogar para dormir. ¿De qué les sirve, mi hermano? Pablo claramente expresó que era necesario recibir todo el consejo de Dios. Ahora, esto es importante, porque una gran multitud de personas
quieren escuchar solo lo que les agrada. Hay una gran multitud de personas queriendo escuchar solo lo que les agrada. Y cuando alguien les dice cosas que no van de acuerdo a sus intereses, o incluso que no están de acuerdo a sus propios sentimientos, desechan el consejo y dan marcha atrás. Y ahí es cuando comienza la decadencia espiritual, la tristeza, el miedo, el resentimiento, el rencor, el egoísmo, la envidia y todas esas cosas, la infelicidad, la duda. Hay muchas personas queriendo escuchar solamente lo que les agrada. Los que son así, mis hermanos, nunca van a avanzar, ¿eh? Alguien que solamente le escucha lo que quiere escuchar, nunca va a avanzar, nunca va a crecer en su vida. Su matrimonio nunca se va a restablecer o restaurar. Sus hijos nunca les van a creer. Aquellos que desechan lo que no les gusta y constantemente se están cambiando de iglesia. Fíjense, en casa de oración hay creo que como unos 8 pastores. Y de repente yo me encuentro personas que vienen conmigo y les pregunto, oye, ¿ya fuiste con tu pastor allá a casa de oración? No, pues ya fui. ¿Y qué te dijo? No, pues me dijo esto. Ok. Recibe el mismo consejo que yo te doy. Y de repente le pregunto al pastor y resulta que ya fue con los 8 pastores. A ver si alguno de entre ellos le decía lo que quería escuchar. Y como ninguno de los de allá le dijo, ya comenzó a salir a las iglesias. Pero de casa de oración, porque los otros no dan buenos consejos. Pues mejor vete con, ¿cómo se llama? Edir Macedo, ¿verdad? Mejor. De una vez. Los que no saben quién es el de Pare de Sufrir, pues. Allá sí te van a decir que no va. Mira, tu sufrimiento es con base en tu ofrenda. Es lo que quieren escuchar algunos. Hay una gran multitud haciendo esto, que van de pastor en pastor, iglesia a iglesia, hasta que se encuentran a aquel que les dice lo que quiere escuchar. Y fíjense, hay algunos que se rinden y dicen, no, ningún pastor me dijo lo que quería escuchar, mejor voy con los hermanos. Y empiezan a agarrar otras ovejas. Identifican a cuál es medio carnalón y dicen, ay, aquel. Y, oye, fíjate que aquel hizo esto, ¿cómo ves? No, inmediatamente comienza a hacerse el incendio. Sí, ¿qué se pasa, no? En lugar de decirle, ¿ya fuiste con el pastor? No, ya empiezan a querer extasiar la carne hasta más no poder, desechando todo el consejo de Dios, escuchando únicamente lo que es agradable a sus oídos. Esto Pablo se lo dijo a Timoteo también. Le dijo que no caigas en la tentación de hablar solamente lo que quieren escuchar. No caigas en esa tentación. Tú predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Y luego le dice, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, porque llegará pronto aquel tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso le dijo Pablo a Timoteo porque sabía que la gente, mire, este tipo de gente no solamente está en el sexenio de López Obrador, está desde los tiempos del apóstol Pablo. Y aún antes de ello, el pueblo de Israel les daba billete a aquellos profetas que les profetizaban cosas buenas. Y a los que venían de parte de Dios exhortando y reprendiendo, mejor preferían matarlos. Y ya vemos las consecuencias del pueblo. Terminaron comiéndose a sus propios hijos. Si tan solo hubiesen escuchado la voz de los profetas. Ay, dice, este profeta me cae gordo, dice creo que fue el rey Acab, ¿no? Que dice, solamente me profetiza lo malo, el Micaía. Y prefería buscar profetas idólatras, que no tenían nada que ver con Dios.
pero pues eso le apaciguaba la conciencia. ¿Pero de qué le sirvió si está en el infierno? No le sirvió absolutamente de nada. Y terminó mal, y su esposa comida por los perros. Imagínense. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y recibir todo el consejo de Dios, buscando caminar dentro de sus planes y de sus propósitos para poder comprender su voluntad. Miren, hermano, el consejo de Dios jamás te va a llevar por un mal camino, porque es la verdad. El consejo de Dios es la verdad. Ahora, es quizá esta la causa por la que muchos se desvían hacia otras voces, porque no les gusta la verdad. No les gusta que le digan. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie, ¿verdad? Ni siquiera, es más, ni el celular nos gusta que nos diga las verdades porque le ponemos filtro. El celular te dice lo que tú eres, te tomas tu fotito y pues así eres. O sea, pues no estás agraciado. No, pero ahí sacas y le pones tu filtrito con estrellitas a los lados y la naricita respingada ¿y de qué te sirve? ¿No eres así? No importa. No nos gusta la verdad, pero la verdad nos ayuda, mis hermanos. La verdad nos dirige por el camino que Dios tiene trazado para nosotros. Y andar en la verdad de su palabra, hermano, es el mejor plan que puedes seguir. ¿Quieres planificar tu vida? Usa la palabra de Dios. Es el mejor plan que puedes seguir. ¿Quieres tener una vida próspera? Sigue la verdad de la palabra de Dios, porque el consejo de Dios es seguro. Dice Salmo 33:10, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre y sus propósitos nunca serán frustrados. Pero tú te toca seguir los planes de Dios. Pablo había preparado por 3 años a la iglesia de Éfeso para que pudieran continuar seguros en los planes del Señor y firmes en todo lo que les vendría. Y es precisamente por eso que la iglesia ha permanecido. Porque la iglesia se ha apegado a los planes del Señor. Cuando la iglesia se apega a los planes de Dios, mira, generación tras generación, sin importar cuántos quieran destruir la obra, no van a poder porque es indestructible, está fundamentada en la verdad de la palabra, en los planes de Dios. Dios tiene un plan para la iglesia y nadie va a frustrar ese plan. Aquí nosotros tenemos que estar dentro de ese plan, caminar en el mover del Espíritu Santo. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora, ¿a qué rebaño se refería Pablo? A mí. Mira, hay personas que no te van a perdonar, ¿eh? Ay, estoy ya bien agüitado y estoy triste porque voy. Y tú esperas que lleguen todas las personas y te den palmadas en el lomo. Hay personas que no te van a perdonar. Te van a ver herido y te van a despedazar. Lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Y de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de ellos a los mismos discípulos, para desviarlos de los planes de Dios, de sus propósitos, de su consejo. Y es ahí cuando están completamente desviados y apartados de la palabra que los hacen pedazos. De repente llega la chica ya toda embarazada y con un morete en el ojo. ¿Qué pasó? Es que estaba bien guapo. Como dijo un pastor, es que está bien guapo. Pues también los perritos están hermosos. Cómprate un perro mejor en lugar de que andes con un incrédulo. Porque si te apartas de los planes de Dios, de su consejo, pues te va a ir mal. Van a llegar hombres que van a destruir, van a arrasar contigo.
El consejo de Dios nos sirve para no ser engañados y llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Porque es una realidad que habrá falsos maestros, como también hubo falsos profetas en el pueblo, que introducen de manera encubierta herejías destructoras y niegan al Señor, niegan su consejo, niegan su verdad y atraen sobre sí mismos destrucción repentina. Y todos los que están alrededor de ellos son igualmente destruidos. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Todos los que siguieron a ese hombre se los tragó la tierra. Y no sé tú, pero yo he conocido personas que están que son moralmente son buenas personas, pero que andan con personas que no debían de andar, en lugares que no debían de andar, y les toca. Los matan o los tachan de perversos también. Los meten al bote porque andaban con un ladrón, aunque ellos no hicieron nada, pero andaban con los ladrones. Lamentablemente, mis hermanos, muchos están distraídos y no están observando todo el consejo de Dios. Muchos están distraídos al momento de las enseñanzas. Muchos se distraen y no leen la palabra. Muchos no escudriñan las escrituras. ¿Cómo van a actuar estas personas en los momentos difíciles? Yo les he dicho, miren, yo les he dicho a muchos, oye, ¿escuchaste la enseñanza de la semana pasada? Sí. ¿Te acuerdas que dije esto? No. Es que estabas todo distraído, estabas pensando en los tacos de la tarde. Ay, el pastor dura mucho, siempre me cierran el lugar aquel. Sí, pero al rato que tengas problemas por andar pensando en los tacos y no en el consejo de Dios, no vas a saber ni qué hacer. No vas a saber cómo actuar. Y escúchame bien, los tacos ricos de la señora Chona no te van a ayudar. Van a satisfacer tu hambre, pero no te van a ayudar en el momento que más lo necesites. El consejo de Dios sí, su palabra sí. No te distraigas, escucha la palabra de Dios. Porque Dios ha planificado nuestras vidas, Dios ha planificado la vida de la iglesia. Por eso nos ha dejado su palabra y Él proveyó lo necesario para poder aprender acerca de sus planes y sus propósitos para con nosotros. No te vayas en pos de los falsos maestros. Muchos prefieren escuchar personas que ni se interesan por ustedes. Ahí están aquellos, he conocido personas que se fueron de la iglesia porque, fíjense, se fueron de la iglesia porque escucharon en YouTube una predicación de un pastor que ni siquiera los hace en el mundo. Si se muere, te aseguro que ese pastor que escuchaste en YouTube no va a ir a tu funeral. Ni sabe que existes. Pero prefieren escuchar ese tipo y les creen aparte. Les creen. Y comienza la vida en decadencia. Prefieren oír a aquellos falsos maestros que aquellos que verdaderamente pueden estar interesados en hacer la voluntad de Dios. Pablo les envió a los filipenses a Timoteo y les dijo, fíjense, yo les voy a enviar a Timoteo porque no hay ninguno que esté tan sinceramente interesados en ustedes como él. Tiene el mismo sentir que yo, dijo Pablo, porque todos, dice, buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Y pues los lobos se juntan con los lobos, ¿verdad? Bueno, los que buscan los de Cristo se van a juntar con otros que buscan los de Cristo. Los que buscan lo suyo propio se van a juntar con aquellos que buscan lo suyo propio, desechando todo el consejo de Dios. Miren, Dios nos dio a conocer la totalidad de su consejo a través de su palabra. Esto significa que en la palabra podemos encontrar todos, repite conmigo, todos los planes de Dios para ti. Todos. Todo lo que Dios desea que sepamos. Pero se necesitan dos cosas. Se necesita
Una sana enseñanza, enseñar correctamente la totalidad de la palabra de Dios, tal como ha sido dada por Él, lo que agrada y lo que no agrada a la mente o al oído. Pero también se necesita recibir correctamente esa palabra. Se necesita un corazón dispuesto a lo que el Señor está obrando y a lo que el Señor quiere obrar en nosotros. Por eso Pablo dijo: yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Posiblemente Pablo estaba haciendo referencia a la ilustración que Dios le dio al profeta Ezequiel en cuanto a la atalaya. Ahí en Ezequiel capítulo 3, versículo 16, Dios le dice al profeta Ezequiel: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es lo que hacemos nosotros como pastores. Oímos la palabra de la boca de Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión, y entonces los amonestamos de su parte para que no se enoje conmigo. Es de parte de Dios, porque es parte de su consejo para cumplir sus planes y propósitos, para que alcances el bien que Dios quiere darte, la prosperidad que Dios quiere producir en tu vida. Oirás pues tú la palabra de mi boca, dice Dios, y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablas para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, y el impío muere por su maldad, su sangre demandaré de tu mano, porque no le dijiste todo lo que yo te dije que le dijeras. Pero si tú le amonestas, si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Es lo que Pablo estaba diciendo. Mira, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque por 3 años, incluso con lágrimas, les he estado amonestando acerca de los caminos de Dios, de la vida en el reino, de su gobierno, lo que Dios quiere para ti y cómo es que quiere que tú vivas. Las cosas que Dios demanda de ti. Ahora te toca a ti. Ahora es responsabilidad tuya poner en práctica ese consejo. Es que ¿por qué no avanza mi matrimonio? A ver, ¿estás poniendo en práctica el consejo de Dios? ¿Hiciste esto? Fíjense, a veces yo doy indicaciones a los matrimonios o a los jóvenes, a los servidores incluso, porque son muy desobedientes. Nada, no se crean, Esos, mis respetos para todos ellos. Son personas amables y espirituales. Y de repente vienen con broncas y les preguntas si hicieron esto y no lo hicieron. Me ha tocado personas que les he dicho: es que ¿por qué no hiciste caso? ¿Por qué no obedeciste? Cuando la palabra de Dios era clara, cuando el consejo estaba, cuando por múltiples ocasiones el Señor estuvo hablando a tu vida. ¿Por qué no hiciste caso? Yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, dijo Pablo. Ya lo que les ocurra a ustedes y la forma en la que ustedes vivan es responsabilidad de ustedes. Que no puedes dormir por las noches, que tienes miedo, que tu matrimonio anda mal, que tus hijos, que chalala, 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 lo que tú quieras. Mira, aquí está escrito en su palabra. Todo el consejo de Dios, sus planes y propósitos. Disciplina a tu hijo. Ay, pero es que tiene unas pompis tan bonitas. ¿Y de qué le sirven pompis bonitas? Si está siendo un rebelde que está avergonzando a sus padres. No sirve de nada. Ay, pero eso es bien agresivo. Bueno, va a ser más agresivo cuando te enteres que se convierte en un asesino o en un violador. Y ahora sí vas a haber querido disciplinarlo cuando estaba pequeño. Porque es el consejo de la palabra de Dios.
Ahora la responsabilidad de ponerla por obra en nosotros. Tenemos que apegarnos a los planes de Dios. Hay muchos beneficios de poder aprender a caminar en el consejo de Dios. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Obedecer la palabra te hace sabio. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá aquel que menosprecie el consejo. Pobreza y vergüenza aquel que desprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con la dirección sabia se hace la guerra. Y muchos otros, hermanos. Recibir el consejo de la palabra de Dios nos hace bien porque nos mete dentro del plan y del propósito de Dios. Nosotros tenemos que ponerla por obra. Los pensamientos, dice, con el consejo se ordenan. ¿Andas todo vuelto loco en tus pensamientos? Apégate al consejo de la palabra y todos van a ser ordenados. Es necesario, mis hermanos, todo el consejo de Dios en la vida del hombre para poder crecer. Necesitamos nosotros disponernos a ese consejo, disponer nuestro corazón a la totalidad del consejo de Dios y seguir sus planes y propósitos para con nosotros. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Cuando no seguimos el consejo de Dios, perdemos muchas bendiciones, perdemos muchas oportunidades, perdemos sensibilidad. Cuando no seguimos el consejo de Dios se crean miedos, incertidumbres en nuestra vida. Pero sobre todo, mis hermanos, mira, cuando no seguimos el consejo de Dios, escúchame bien, cuando no seguimos el consejo de Dios, cuando no caminamos en sus planes, en sus propósitos, nosotros lo que hacemos es apartarnos de su protección. Y qué cosa tan maravillosa es saber que Dios protege nuestra vida. Sentirnos seguros bajo las alas de nuestro Dios Todopoderoso. Resguardados por el buen pastor. Pero cuando nosotros nos apartamos de todo su consejo, cuando no seguimos sus planes y sus propósitos, quedamos fuera de su protección y cualquier cosa puede pasarnos. Después vemos las consecuencias de habernos salido del redil como aquella oveja que se aparta del pastor y termina siendo atacada por el lobo. En ocasiones el pastor la alcanza y la puede sanar, restaurar. Pero en ocasiones esa oveja ya es devorada. No nos apartemos de los planes de Dios. Pablo por 3 años estuvo enseñándoles a los hermanos en Éfeso acerca de estas cosas y especialmente se dirige a los pastores. Pero es una realidad que estamos viviendo todos como cristianos. Estamos expuestos a peligros constantes, peligros en los cuales necesitamos estar bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de nuestro Dios, del buen pastor. Pero nos corresponde a cada uno de nosotros obedecer la palabra, apegarnos a su consejo. No dejes que la necedad del corazón te desvíe de todo lo que Dios quiere producir.
No dejes que la insensatez te desvíe y tuerza el camino que Dios ha trazado a tu vida. Deja que Dios cumpla sus planes y propósitos para ti. Ordena tus pensamientos, ordena tus pasos a través del consejo de la palabra, para que puedas entonces recibir la bendición de Dios. Cierra tus ojos un momento. Así como Pablo, mis hermanos, en esta iglesia estamos limpios de la sangre de todos ustedes. Estamos limpios de la vida de todos ustedes. Porque ninguno de los que hemos hablado la palabra de Dios en este lugar hemos rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios desea que sepamos. Ahora miren por ustedes mismos. Cuiden que nadie los desvíe de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No se dejen engañar por su propio corazón o por aquellos que solamente lo que quieren es devorar y dispersar al rebaño. Velen en todo lo que el Señor quiere hacer por ustedes y para ustedes. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, por tu palabra, por tu sabiduría, la cual podemos encontrar en lo que ya dejaste escrito. Tú enloqueces la sabiduría del mundo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De esa manera también queremos conducirnos, siguiendo tus planes y tus propósitos. Llénanos de ti, Señor, redarguye el corazón y estórbanos cuando seamos tentados a salirnos del camino. Cuando seamos tentados a hacer las cosas fuera de tu voluntad, de tus planes, estórbanos, Señor. No permitas que caigamos en cosas que tú aborreces incluso. Permítenos ordenar nuestros pasos. Porque tu palabra claramente nos ha enseñado, amado Dios, que los que te hacen caso viven tranquilos y viven en paz, sin miedo a ningún mal. Así queremos vivir, Señor. Por eso hoy recibimos todo tu consejo y disponemos nuestro corazón, amado Dios, a tu presencia, a tu obra. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que la palabra se quede marcada en nuestro corazón y que podamos crecer, Señor, y hacer aquellos cambios que son necesarios en toda nuestra manera de vivir. Guarda la vida de mis hermanos, principalmente su vida espiritual, y ordena los pensamientos y los corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Amén. Hermanos, pues el Señor una vez más nos ha hablado, que no se quede en palabras solamente, que no sea Dios hablando solo, sino que realmente podamos apegarnos a su consejo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias.